fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Buenas noches, hermanos. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, yo también voy a cantar, hermanos. No, mentira, yo no canto, hermanos. Solamente canté cuando le conquisté a mi esposa, de ahí no más. Bueno, hermanos, así es, uno hace de todo cuando se quiere casar. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2. Nos vamos a poner de pie. En esta ocasión no está nuestro pastor, él ahora está en Baños, está apoyando, va a estar predicando a la iglesia con Eder.
Primera de Crónicas 21, verso 1 y 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer estos dos versículos. Vamos a leer todos juntos. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2. Vamos a poner de pie para leer estos dos textos. Vamos a leer todos juntos, por favor. Primera de Crónicas 21, verso 1 y el verso 2. ¿Ya? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y el verso 2. Lo van a pasar los primeros versículos en el proyector. Vamos a leer todos juntos, hermanos, a la voz de 3. 2, 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Vamos a orar. Precioso Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Padre, te quiero pedir y rogar acerca de este estudio de los instrumentos de Satanás que él usa para desviarnos, desanimarnos y sobre todo, Señor, apartarnos de tus caminos. Él no quiere nuestro bien, pero Señor, tenemos que también estar alertas y saber cuáles son las herramientas que Satanás usa para desanimarnos. Señor, te pido tu bendición por tu palabra. Señor, yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, pero tú sí, Señor, y te pido que me ayudes a centrarme en tu palabra. Señor, quita mis pensamientos, mis ideas y ayúdame a predicar lo que tú quieres, Señor. Por favor, abre nuestra mente, nuestro corazón. Te lo pido, Señor, todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2. En la mañana estaba hablando un poquito acerca de las cosas que Satanás usa para desviar al creyente. Y en esta noche quiero hablar de dos cosas que Satanás usa para desanimarnos y dejar los caminos del Señor y apartarnos de su voluntad. Lo que vamos a ver aquí es que Satanás muchas veces nos hace creer que somos autosuficientes. La palabra autosuficiente tiene que ver que nosotros podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. No necesitamos el consejo de Dios, no necesitamos la sabiduría de Dios. Podemos hacer, en cierta manera, no podemos orar. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarse? Total, yo puedo, yo sé, y todo se centra en el ego, y Satanás es muy astuto para hacer esto. En Primera de Crónicas 21, David comete un pecado terrible. Obviamente el pecado no era censar al pueblo, sino fue el motivo. David quería saber qué tan fuerte era. Quería saber qué tan fuerte era su ejército. David quería saber qué tan poderoso era él con su ejército y quería saber el número. Pero lamentablemente esto fue pecado para el Señor. ¿Por qué razón? Porque David tenía que confiar en el Señor. No tenía que confiar en su número de soldados, no tenía que confiar en su capacidad o en el armamento que ellos tenían. No era necesario. Lo que David tenía que centrarse era en agradar a Dios, y si él obviamente hacía la voluntad de Dios y lo obedecía, Dios le iba a dar las victorias, como ya él lo había experimentado. Si usted sabe la historia de David, él fue la historia más famosa que venció a Goliat. Y obviamente no lo hizo él. Siempre David, cuando uno lee esta batalla, obviamente David reconoce: Dios es el que te va a entregar en mi mano. Dios es el que nos va a dar la victoria. Dios es el que me ha entrenado. Dios es el que me ha preparado. Y la confianza de David era en el Señor. Pero lamentablemente aquí, como dice la Biblia en el verso 21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Lo que trata muchas veces el diablo es de incitarnos a nosotros a confiar en nuestros propios
en nuestras propias muletas. Lo que el diablo trata es de hacernos ver que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin Dios. Pero lo que nos olvidamos, hermanos, lo que le dice la Biblia en Juan, que separados de Dios, separados de Jesús, nada podemos hacer. Pero el diablo nos hace creer y nos dice que sí, separado de Dios tú puedes lograr muchas cosas. Lo que el diablo nos trata de convencer a nosotros es que no necesitamos de Dios para vivir una vida y poder obtener las cosas que nuestro corazón desea. Nos hace creer que somos autosuficientes. David tenía que aprender que las victorias no dependían de su ejército, ni de sus armas, ni de su habilidad, ni de sus estrategias. David tenía que entender que las victorias venían por la mano del Señor. Y por esta razón hubo una gran mortandad, porque David hizo algo incorrecto ante los ojos de Dios, que fue confiar en sí mismo. Ahora yo le hago una pregunta a usted, hermano. Confiar en el Señor significa que a pesar de que yo pierda mi trabajo, yo sé que el Señor va a cuidar de mí. Porque cuando de pronto en algún momento Dios puede romper la muleta quizás en la cual nosotros confiamos, y quizás dependemos de nuestro trabajo y de pronto empezamos a decir que gracias a mi trabajo tengo lo que tengo, cuando de pronto nos empezamos a apoyar en eso, Dios en cualquier momento lo puede quitar. Y si nosotros no estamos confiando en el Señor, vamos a caer y nos vamos a desanimar. Por esa razón, hermanos, muchos cristianos que quizás en algún momento perdieron su trabajo, les fue mal en el negocio, lo primero, hermanos, lo que causa es el desánimo, porque piensan que ya no se van a poder volver a levantar, o piensan que ya no van a poder encontrar otro trabajo, o piensan simplemente que ya su vida allí se terminó. Pero no es así. Cuando Dios empieza a quitar nuestras muletas, lo hace con el propósito de que dependamos del Señor. En nuestra humanidad sí confiamos en muchas muletas que nosotros tenemos. Muchas veces puede ser hablando de la economía, puede ser la salud. A veces, hermanos, nosotros podemos estar disfrutando y decir, no, yo nunca me voy a enfermar, yo como bien, yo me alimento bien, yo tomo vitaminas, puede ser todo lo que quieras. Pero si Dios quiere que nos enfermemos, nos va a pasar. No debemos de confiar en nosotros mismos. Es un error. Es caer en el humanismo. Muchas veces, hermanos, tratamos de nosotros de confiar en nuestra sabiduría, en nuestro poder. Tratamos de confiar en esas cosas, tratamos de confiar en un político, tratamos de confiar, hermanos, de cómo van las cosas en el extranjero, de cómo va la bolsa. Andamos preocupados por cosas que no vale la pena. Sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo es que siempre tenemos que confiar en el Señor. Así lo perdamos todo. Así, hermanos, perdamos lo más valioso, lo que quizás nosotros más amamos. Aunque lo perdamos, tenemos que seguir confiando en el Señor. En una ocasión, yo no sé si alguna vez ustedes escucharon el canto, estoy bien con mi Dios, estoy bien. Es interesante que el escritor, no recuerdo el nombre, pero cuando él escribe esa canción Estoy bien con mi Dios, él estaba en un naufragio allí y de pronto el barco tuvo un accidente y en el accidente los hijos de él mueren, pero la esposa solamente queda con vida. Y de pronto cuando él ya va a encontrarse con su esposa, lo único que su esposa le dice, estoy bien con mi Dios. Y así, hermanos, pero es increíble cómo un cristiano puede tomar esa posición. ¿Sabe por qué? Porque su confianza es del Señor. Hermanos, podemos enfrentar la mayor tragedia en la vida, pero con Dios vamos a estar siempre bien. Lo que el diablo trata muchas veces es de incitarnos a desconfiar del Señor. Y nos hace pensar y nos hace creer que sí podemos hacer muchas cosas sin Dios y nos equivocamos. Hermanos, el diablo en cierta manera sí puede bendecir y sí puede darnos cosas, pero son temporales, no son duraderas.
Cuando un joven decide, una señorita decide de pronto hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, como tener un noviazgo en el mundo y tener y estar con un chico, una chica que no es cristiano, y de pronto empieza, y aparentemente les va bien, son felices, pero el final es trágico. Pero al final lo que les espera es el sufrimiento. Van a experimentar quebranto y dolor hasta que ese joven, esa señorita decida buscar al Señor. Pero las cosas que el diablo da son temporales. Pero lo que el diablo quiere es que nosotros desconfiemos del Señor y empecemos a confiar en muchas cosas. Yo le hago una pregunta, hermanos, en nuestra humanidad, si nosotros tuviéramos una cierta cantidad de dinero en el banco, qué sé yo, vamos a ponerle $1.000.000, sé que viviríamos confiados. Diríamos, uy, ahora sí ya todas mis deudas se acabaron, ahora sí voy a comprar la casa que tanto he deseado, voy a comprarme el carro que tanto he deseado, ahora sí ya estoy tranquilo, y de pronto esa bendición nos hace quitar la mirada del Señor y empezamos a depender de ello. Y el diablo es muy astuto. El diablo pone cosas en el camino para que nosotros confiemos en Él o confiemos en esas cosas que Él pone en el camino. Él quiere que apartemos la mirada del Señor y empecemos a confiar en uno mismo. Mira lo que dice la Biblia, Salmos 147, verso 10 y el verso 11. Salmos 147, el verso 10 y el verso 11. Salmo 147, verso 10 y el verso 11. Salmo 147, verso 10 y el verso 11. Ok, mira lo que dice la Biblia aquí. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hermanos, el caballo y como dice la Biblia, la agilidad del hombre. Obviamente en una guerra estos eran cosas muy importantes. Obviamente, hermanos, la cantidad de caballos que tenían allí era en cierta manera una ventaja contra sus enemigos, y de que los soldados sean ágiles y que sean hábiles en la guerra, obviamente era una ventaja. Pero de nada servía si Dios no estaba allí. Si tú estudias, hermano, la vida en el libro de Josué, tú vas a ver algo interesante. Dios les dio la victoria derribando los muros de Jericó y literalmente, hermanos, tuvieron una gran victoria gracias al Señor. Luego, más adelante, tienen una batalla con la ciudad que se llamaba Ai. Era una ciudad tan pequeña en comparación con Jericó que literalmente Josué y su ejército se comían. ¿Qué vamos a molestar a todo el ejército para ir a pelear con ellos? Vamos a escoger solamente unos pocos, vamos a ir, porque total es una ciudad tan pequeña. Pero ellos van confiando en sí mismos, no oran al Señor, no buscan la dirección del Señor, van allí y al final son derrotados. Y la verdad, hermanos, yo no sé de usted, pero ¿cuánto tiempo toma usted en orar, en buscar al Señor antes de tomar alguna decisión? Obviamente, hermanos, estamos hablando de decisiones que son muy importantes en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Viene un muchacho a decirle que está cortejando a su hija. Le dice, señor, hermano, hermana, miren, me gusta su hija, estoy interesado en ella, quisiera cortejarla, conocerla. Y a veces, hermanos, nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría. Entonces empezamos quizás a hacer preguntas, pero quizás no tomamos el tiempo de decir, espérate, déjame orar antes de darte mi respuesta. A ver si realmente tengo la paz del Señor, si realmente Dios se va a glorificar en su relación que ustedes van a empezar. Y la verdad, hermanos, no oramos así. La verdad, hermanos, que nosotros confiamos mucho en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio razonamiento para tomar decisiones. Si en alguna ocasión, hermanos, cualquier joven o señorita, de pronto cuando terminan el colegio van a emprender algo, quieren estudiar algo, qué importante es buscar la dirección del Señor para saber qué es lo que realmente Dios quiere en mi vida.
Y es tan importante, hermanos, incluso para elegir un trabajo, buscar un trabajo, pedir siempre la dirección del Señor. En una ocasión, hermanos, un hermano de la iglesia en Perú, hermanos, él había estudiado medicina, había terminado ya la carrera, se especializó y todo. Recibió una oferta de trabajo y en esa oferta de trabajo, hermanos, fue su ruina para él. Se enfocó tanto y se metió tanto en su trabajo, empezó a descuidar a su familia, empezó a descuidar las cosas del Señor, ya no venía a la iglesia tan fiel, ya dejó de servir al Señor. Hermanos, empezó a hacer cosas e incluso en su trabajo empezó a tomar, empezó, hermanos, a ir a fiestas sociales, se apartó completamente del Señor. Y tenía todo el dinero del mundo y ganaba muy buen dinero. Y obviamente, hermanos, tenía un buen trabajo, trabajaba para el gobierno, ya estaba obviamente ya con nombramiento, ya tenía un contrato indefinido. Aparentemente todo estaba bien. Pero de pronto cuando él empezó a confiar en estas cosas y dejó de depender del Señor, vino su ruina. Hermanos, tiene todo lo que quizás el hombre puede desear. Un buen ingreso económico, un buen vehículo. Hermanos, ¿qué no tiene él económicamente? Pero se aferró tanto a ello que se olvidó del Señor. Y eso es el problema. Cuando empezamos a confiar en el caballo, empezamos a confiar en nuestra habilidad, y el Señor dice, no se complace Dios en ello. Cuando un cristiano está confiando en cosas que no tienen nada que ver con el Señor, dice la palabra del Señor, Dios no se complace, Dios no se agrada. Hermanos, nosotros podemos tener todo el talento del mundo, pero ¿de qué sirve si no lo usamos para el Señor? Hermanos, ¿de qué sirve tener toda la habilidad del mundo y esa habilidad la usamos para el mundo, para el pecado? ¿De qué sirve? Hermanos, ¿de qué sirve tener toda la inteligencia, toda la capacidad, tener, hermanos, toda la habilidad? Pero si no nos rendimos al Señor, de nada vale. Porque nosotros empezamos a confiar en esas cosas. Y el diablo nos hace creer que somos autosuficientes. Y el diablo nos hace pensar que nosotros podemos por nuestra propia cuenta. Yo les quiero animar a los hermanos que quizás todavía no vienen a la iglesia y quizás nos están viendo. Y a veces están poniendo como excusa, yo no quiero ir a la iglesia porque no me quiero contagiar. Y es interesante, hermanos, que los que me dicen eso, me encuentro con ellos en la 1 de mayo haciendo compras, les veo en el mayorista haciendo compras, les veo en el Supermaxi, les veo en el comisariato. Ahí sí no pasa nada, ¿verdad? Pero venir a la iglesia, qué peligroso, qué peligroso. Y obviamente, hermanos, es que tratamos de cuidarnos a nosotros mismos y ya no dependemos del Señor. Y tratamos, hermanos, y por esa razón vienen frases, hermanos, muy famosas. Cuídate, que yo te cuidaré. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Y empezamos a agarrar frases y expresiones que no tienen nada que ver con lo que el Señor dice. Hermanos, qué importante, obviamente el sufrimiento viene, yo sé, pero el diablo quiere hacernos creer autosuficientes. Separarnos, sacarnos de la palabra del Señor, sacarnos de los caminos del Señor y enfriar nuestro corazón. Estamos teniendo tanto miedo venir a la iglesia, pero no nos da miedo ir al mercado, no nos da miedo ir al centro comercial, ahí no nos da miedo. Pero venir a la iglesia como que sí nos da miedo. Y no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Y si me tengo que contagiar por venir a los caminos del Señor, amén. Pero, hermanos, qué triste sería que me tenga que contagiar por no estar en las cosas del Señor. Por no estar. Y doy gracias a Dios, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que debemos obedecer al Señor, dependiendo de Él, confiando completamente en el Señor, porque Él, cada cosa que me pase, Él tiene el control. Hermanos, dice la Biblia que aún los pelos de nuestra cabeza, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y ninguno de ellos cae si es que Dios no lo permite. Dios tiene tanto cuidado de nosotros, hasta el más mínimo detalle, y si Él quiere que nos pase algo, nos va a pasar, así nosotros estemos encerrados, hermanos, usando todas las protecciones que debemos usar.
Y si Dios quiere que pase, va a pasar y no lo puedo evitar. Pero tenemos que entender que mi vida y su vida están en las manos de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es porque Dios así lo ha querido. Ahora, hermanos, tenemos que entender que el Señor tiene el control. No somos autosuficientes. No podemos depender de nosotros mismos, de mi habilidad. No. Tenemos que depender del Señor. Y por esa razón lo que el diablo incitó a David es que David empezó a quitar su mirada del Señor, a decir, no, el Señor no creo que me está dando la victoria. Yo creo que es mi ejército, yo creo que son mis soldados, mis armas. Yo creo que ellos son los que me dan la victoria. Y desvió su mirada del Señor. Y la verdad, hermanos, grave error de David. Y esto no debe de pasar en nuestra vida. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Hermanos, así tengamos todo el dinero, así tengamos la vida asegurada, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Así, hermanos, estemos todos nos esté yendo, ok, pero vamos a seguir confiando en el Señor. Aunque no me esté saliendo las cosas como yo pienso, tengo que seguir confiando en el Señor porque Él tiene cuidado de mí y de usted. Por esa razón la Biblia habla mucho de la autosuficiencia. El diablo quiere que constantemente pensemos que podemos tener una vida sin el Señor. Y grave error, hermanos, grave error. El Señor tiene que guiar nuestro camino. Mira lo que está diciendo la Biblia, Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías 9, verso 23 y 24. Mira lo que está diciendo la Biblia, Jeremías 9, verso 23 y el verso 24. Así dijo Jehová. ¿Tienen encontrado, hermanos? Voy a esperar que lo encuentren. Jeremías capítulo 9, verso 23 y el verso 24. ¿Encontraron, hermanos? ¿Ven? Ok, mira lo que dice la Biblia, verso 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos. No confíes en tu sabiduría. No confíes en tu habilidad. No confíes en quizás en tus muletas. No lo hagas, dice el Señor. Sino, dice la Biblia, alaba, reconoce, conoce al Señor, porque de Él, su misericordia, su juicio y su justicia, Él hace todo lo que quiere en la tierra. Hermanos, solamente quiero hacer un paréntesis aquí. Quizás, cuando nosotros vemos la historia de Job, usted va a ver, si usted lee los primeros capítulos de Job, usted va a ver allí que es Dios que empieza la conversación con Satanás. No es Satanás empezando la conversación con Dios, es Dios empezando la conversación. Y si usted ve, hermanos, y empieza a leer todas las cosas que pasó en el cielo, le pregunto a usted, ¿Job sabía lo que estaban Dios y el diablo hablando en el cielo? Para nada, no sabía. Pero, hermanos, Dios le puso límites al diablo. Jamás el diablo ha hecho lo que él quiere. No, Dios le dice, ok, quítale sus cosas. Hasta ahí quédate, no toques su vida, le dijo Dios a Satanás. Luego, más adelante, le dice, ok, toca, dale una enfermedad, ok, hasta ahí, pero no le quites la vida, le dijo. Siempre, hermanos, Dios permite hasta qué punto. Pero el diablo no es que hace lo que él quiere. Aunque sea el príncipe de este mundo, el diablo, aunque en cierta manera él sea el príncipe y esté ahí haciendo lo que quiera con sus aliados, los demonios, pero Dios le pone límite. Tampoco es que el diablo está ahí haciendo lo que él quiere, no, para nada. Dios le pone límite. ¿Sabes por qué razón, querido hermano? Porque Dios
nos enseña a través de su palabra que todo lo que nos pueda pasar a nuestro alrededor es porque Dios así lo ha querido. No hay, hermanos, no hay error, no hay equivocaciones en las cosas del Señor, no lo hay. Por esa razón tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir dependiendo del Señor, tenemos que seguir con la mirada en el Señor, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en mi habilidad, no confiar en las cosas que quizás yo pienso que es mejor. No, sigue confiando en el Señor. La autosuficiencia es una herramienta que el diablo ha usado a través de la historia. La siguiente cosa, hermanos, que el diablo usa para sacarnos de los caminos del Señor es la persecución. La persecución. A veces, hermanos, cuando un cristiano, cuando una persona decide entregar su vida a Cristo, no es fácil. No es fácil. Hermanos, ¿cuántas veces he escuchado de hermanas que quizás llegaron a la iglesia y hermanos, y el esposo les hace la vida imposible? Hermanos, como que se ponen, hermanos, como que el camino que hemos decidido empezar, todo obstáculos. Hermanos, hemos decidido, ok, voy a entregar mi vida al Señor, qué lindo, recibí a Cristo, oh, qué lindo, oh, estoy sintiendo al Espíritu Santo en mi vida, oh, qué lindo esa paz, esa tranquilidad. Y de pronto, hermanos, el diablo empieza a enviar la adversidad. El diablo empieza, hermanos, si uno va otra vez al ejemplo de Job, dice la Biblia que Job, hermanos, tenía una vida que le agradaba al Señor. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre, hermanos, dedicado, entregado al Señor. Y lo que el diablo quería era que a través del sufrimiento y la persecución y los momentos duros, el diablo quería que Job se desanimara. Y hermanos, les comento, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sufrimos persecución, sufrimos, hermanos, cosas que quizás no esperábamos. Y lo que el diablo quiere en medio de todo esto es que usted se desanime. Que deje los caminos del Señor, que se aparte del Señor, que reniegue del Señor, que piense que quizás Dios se ha equivocado. Lo que el diablo trata es de desanimarnos, de tenernos atados. Lo que el diablo muchas veces es que nos quiere y anhela que nosotros ya no queramos, anhelemos las cosas de Dios, sino que nos desanimemos. Hermanos, cuando un cristiano pasa cualquier problema, cualquier sufrimiento en su vida, uno se bajonea terriblemente. Pero cuando en medio de lo que uno quizás se desanime, uno tiene que mirar al cielo, porque de allí viene nuestro socorro. Porque cuando nosotros de pronto empezamos a pasar cosas tan duras en nuestra vida, tenemos que seguir mirando al Señor. De que aún el problema que me ha venido o la tragedia que me ha pasado, tengo que seguir poniendo mi mirada en el Señor. Hermanos, es muy fácil renegarse, es muy fácil amargarse. Pero el diablo usa la persecución para desanimar al cristiano. Es interesante, hermanos, cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, Pablo estaba en la cárcel. Y hermanos, no son las cárceles como hoy en día, que tú puedes ver, tienen luz, agua, hasta permiten celulares, tienen wifi, tienen su computadora. No eran así en ese entonces. Las cárceles, hermanos, eran unos huecos allí, subterráneos, donde solamente tenían ahí unas antorchas ahí, en las cuales eran tan oscuros, y a Pablo le pusieron al fondo, no había un baño. Imagínense, hermano, el olor putrefacto de todo estar allí. Pero allí alabar al Señor, cantando al Señor. ¿Cómo es eso que Pablo, estás en la cárcel, deberías estar llorando, deberías estar diciendo, ¿por qué, Señor, me pasa esto, Señor? No, Pablo estaba cantando, porque nada debe quitar nuestro gozo en nuestro corazón, nada. Y hermanos, gozo no tiene nada que ver con alegría. Gozo es saber que Dios está en control. Dios está en control. Pablo, cuando uno ve la vida de Pablo, hermanos, y él decía tantas veces, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En una ocasión Pablo dijo, Dios envió un mensajero de Satanás que me abofetee para no enaltecerme sobremanera. Y una de las cosas, hermanos, por las cuales Dios envía persecución es para mantenernos humildes.
Cuando Dios empieza a enviar persecución a nuestra vida es para mantenernos humildes. Cuando de pronto empiezan a venir problema tras problema en nuestra vida es para mantenernos humildes. Yo le hago la pregunta, hermanos, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando estamos estables, ya no oramos con la misma devoción. Pero cuando pasamos problemas, cuando pasamos desánimo, ¿cuánto buscamos del Señor? ¿Cuánto dependemos del Señor? Hasta nuestra manera de orar cambia. Porque, hermanos, oramos y rogamos al Señor porque sabemos que Él es el único que nos puede ayudar. Nuestra oración y nuestra conversación con Dios cambia cuando sufrimos persecución. Cuando las cosas no nos están yendo bien, hasta nuestra manera de orar cambia. Porque nos aferramos tanto al Señor, nos vamos tanto al Señor, nos humillamos ante el Señor y le decimos, Señor, tú eres el único que me puede sacar de esto. Ya probé todo, Señor, ya probé, ya me cansé. Fui aquí, fui allá, busqué por aquí ayuda, fui a tal lugar. ¿A dónde no fui, Señor? Ya estoy cansado, Señor. Ahora yo sé que tú eres el único que puede hacer esta cosa en mi favor. Hermanos, a ese punto Dios nos quiere llevar por medio de la persecución. Es cuando nosotros, hermanos, literalmente botamos todo lo que confiamos y solamente dependemos de Él. Señor, mi economía no va bien, mi salud no está bien. Señor, no sé qué va a pasar con el país más adelante. Señor, no sé lo que va a pasar, pero te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, estoy bien. Y Señor, si va a pasar alguna, ok, Señor, pero te tengo a ti. Y ese es el punto, lo que el Señor quiere a través de la persecución, mantenernos humildes. Hermanos, cuando un creyente ha experimentado el desánimo, empieza a entender cuán precioso es Dios en su vida. Cuando Dios te ha llevado hasta el piso, uno empieza a entender lo bueno que ha sido el Señor. Ay, hermanos, yo no sé cuál será tu testimonio. Todos tenemos un testimonio que contar. De dónde hemos sido humillados y cómo Dios nos ha levantado. Hay tantas historias que contar y yo sé que usted la tiene. Pero qué lindo es experimentar la mano de Dios en medio de una persecución. Qué lindo, hermanos, es experimentar la provisión de Dios en medio de una persecución. Cuando uno ve, hermanos, la vida de Elías, un hombre literalmente consagrado al Señor. Es interesante, hermanos, que Elías pudo enfrentarse a 400 profetas de Baal y literalmente mandó al pueblo a matarlos. Pero Jezabel, una mujer, hizo que literalmente Elías se desanimara y se deprimiese. Una mujer. 400 profetas, peleó, los derrotó. Pero una mujer, Jezabel, dijo, te voy a matar, Elías. Te voy a matar. Si haga lo último que haga, te voy a matar. Y Elías se escondió, tuvo miedo, se fue allí, se encerró. Pero en medio de ello, dice la Biblia que Dios le dio un sueño profundo. Y Dios mandó unos cuervos, puso un arroyo allí y empezó a sustentar a Elías. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y sabes por qué, hermanos, uno puede llegar a ese punto? Porque si tú miras la vida de Pablo, cuando él describe todo lo que le pasó, peligro de falsos maestros, en la cárcel, hermanos, en naufragios, había sido azotado, había sido apedreado, y decir después, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Te imaginas a Pablo siendo, hermanos, azotado, apedreado? Hermanos, ya lo habían considerado muerto. ¿Cuántas cosas no le pasó a Pablo? Y decir que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Hermanos, esto se llama entender que
ninguna persecución, ninguna desgracia que venga a nuestra vida nos debe apartar del Señor. No lo debe hacer. La persecución es algo que el diablo usa para desanimarle a usted. En una ocasión, una señorita que le dejó su novio mundano, ya no quería vivir. Hermanos, fue a su cuarto, se agarró ahí una soga. Se quería, gracias a Dios que en ese momento entró su mamá y le pudo librar. Pero pensó, ya ese hombre ya perdió toda esperanza. Pero así pasa. Nos hundimos tanto, caemos tanto, pero solamente Dios nos puede levantar ahí. Doy gracias a Dios por la persecución. Doy gracias a Dios por los problemas. Doy gracias a Dios porque el sufrimiento nos hace experimentar la preciosa mano de nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Cómo nos consuela, cómo nos conforta. Cómo, hermanos, todo lo que uno ha pensado. Me acuerdo, hermanos, cuando pasé por la depresión, queriendo y anhelando la muerte. Lo único que pasaba por mi mente era morirme. Yo sabía que era pecado que yo mismo me quite la vida. Yo sabía que era pecado. Decía, pero Señor, mejor que me venga un camión en mi encima, que me atropelle un bus. Señor, ya no quiero vivir así. Pero Dios no permitió eso. Hermanos, ¿qué no tomé? Tomé pastillas para dormir, antidepresivo, ¿qué no tomé? Pero a medida que yo iba a hablar con mi Dios, decía, Señor, tú eres el único que me puede sacar de esto. Lloraba y lloraba delante de Dios, mañana, tarde y noche. Y Dios me sacó. Y la razón que te digo, hermanos, es que el diablo nos lleva a ese punto. Hacernos ver que ya no hay solución. Hacernos ver que ya no hay, hermanos, arreglo. Y te trata de estancar. Estamos desanimados por causa del sufrimiento, pero no debe de pasar, hermanos. Yo le animo a usted, luche, resista. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay una barrera. Aquí está el diablo tratando de tomar ventaja en nuestra vida espiritual. Y hay un versículo que el Señor dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa palabra, hermanos, resistir, es un término militar. Es un término en el cual nosotros aguantamos allí. No vamos a retroceder. No, o sea, el diablo nos está ahí atacando y desanimándonos, y hermano, ¿qué no nos pone en la mente? Pero hasta allí él queda. No voy a retroceder. No, oh, sí, tienes razón. Desanimado, estancado. Eso es lo que el diablo busca. Por esa razón, hermanos, tenemos que resistir. ¿Cómo le resistimos al diablo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Recordando las promesas del Señor. ¿Cómo le resistimos al diablo? Aferrándonos a la palabra del Señor. ¿Cómo le resistimos al diablo? No es, hermano, haciendo la limpieza en el nombre de Jesús, te reprendo, fuera demonio. No, eso no es la manera. La manera en la cual Dios dice, tienes que resistir. ¿Y cómo resistimos? Aceptando y creyendo las promesas del Señor, aferrándonos a ellas. Señor, tú vas a obrar en mi vida, tú me vas a rescatar, tú me vas a levantar, tú, Señor, vas a obrar en mi vida. Yo no sé cómo, Señor, yo voy a confiar en ti y tú vas a hacer las cosas que yo no puedo, Señor. Confío completamente en ti, Señor. Resisto. Aunque el diablo te trate, hermanos, de hundir, aunque el diablo quiera tu ruina, depende de mí, hermanos, depende de mí si yo retrocedo o si yo le resisto. Yo le resisto. Y por esa razón, hermanos, qué importante. Mira lo que dice Efesios 6. Efesios 6, verso 1 y 2. Efesios 6, verso 1 y 2. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Efesios 6,
Perdón, hermanos. Yo les dije mal. Perdón, Efesios 6, 10, hermanos. 6, 10 y 11. Perdón, hermanos, perdón. Efesios 6, verso 10 y 11. Dice la Biblia, vestíos, pero por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Hermanos, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida. Hay un extremo en el cual uno dice, bueno, Señor, yo te entrego a ti y yo vivo así. Hay otro extremo en el cual, hermanos, uno vive así, ansioso o cargándose cosas. Hay que tener un equilibrio. ¿Y cuál es ese equilibrio? Hermanos, hay momentos en los cuales el deber de mí como cristiano es fortalecerme en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Cuando los ataques de Satanás o la persecución o el sufrimiento que le envía, cuando yo sigo pensando y recordando las promesas del Señor, allí me fortalezco. Hermano, ¿sabes cómo un cristiano se hunde? Cuando piensa en su problema, cuando piensa en las circunstancias. Hermanos, muchas cosas nos pueden quitar el sueño. Y muchas de ellas es ¿qué? La preocupación. Muchas cosas nos pueden, hermanos, quitar la mirada del Señor. Y todo tiene que ver porque damos cabida en nuestra mente a todo lo que nos pasa. Y ese es el límite en el cual tenemos que resistir. Fortalecerte en el Señor. Verso 11, dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el diablo nos acecha. El diablo nos acecha. Y el diablo quiere nuestra ruina. Y el diablo quiere desanimarnos. Y el diablo, hermanos, quiere que tengamos una vida miserable sin el gozo del Señor. Pero querido hermano, yo le animo a usted, no caiga, resista, resista. Yo sé, hermanos, no es fácil, yo sé, no es fácil, pero tenemos que resistir, tenemos que luchar. Porque el que nos va a dar la victoria no es nuestra habilidad, es el Señor. Él va a huir. Y por eso, hermanos, el diablo no hace más de lo que Dios le permite. Hermanos, el diablo no hace más de lo que Dios le permite. Tiene un límite. Y Dios jamás nos va a mandar una prueba que no podamos resistir. Jamás. Tenemos a un Dios tan bueno, por si acaso, hermanos, Dios no le va a enviar la misma prueba a usted que a mí. Ni yo voy a pasar la misma prueba que usted. Dios trabaja individualmente con uno. Él nos agarra, nos mete a su horno, somos purificados, somos transformados por medio del sufrimiento y salimos como el oro. Pero es individual, y tenemos que resistir. Tenemos que resistir, fortalecernos, vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Él quiere tu ruina, hermano, pero depende de usted si se hunde en ello. Depende de usted. Depende de usted. O mira al Señor o le mira a lo que el diablo le dice. Preferible mirar al Señor y tener ese equilibrio de hacer mi parte, Haga lo que el Señor le ha mandado, lo que dice su palabra. Y cuando lo hacemos, el diablo se va. Hermanos, y nada tiene que ver, por si acaso, hermanos, no tiene nada que ver cuando uno le dice, oh, espíritu del sufrimiento, fuera. No. Oh, espíritu del desánimo, fuera. No tiene nada que ver. Tiene que ver, si yo me desanimo, es porque yo no estoy meditando en la palabra del Señor. Si yo dejo de estar en los caminos del Señor, es porque yo mismo me frustré. Pero si yo recuerdo las promesas del Señor, me voy a levantar y voy a seguir. Si yo sigo mirando al Señor, me voy a levantar y voy a seguir. Pase lo que pase, porque mi Dios tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo me ayuda bien y en eso tengo que pensar. Puestos de pie, vamos a orar. Padre,
Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Señor, dos cosas que el enemigo usa para desanimarnos. Lo primero, Señor, es la autosuficiencia. Lo segundo, la persecución. ¿Cuántas veces, Señor, hemos empezado a confiar en nuestra sabiduría? Ya no oramos para pedir tu consejo, ya no oramos para pedir tu dirección. Hermano, ¿por qué no viene aquí al altar? El altar nunca se cierra. Si usted quiere venir aquí y tomar una decisión, ¿por qué no viene? Y le dice, Señor, ya no voy a confiar en mí mismo, ya no. Señor, ya no voy a dudar de ti, porque entiendo que todo lo que pasa es porque tú lo has permitido. Recuerda, hermano, recuerda siempre esta frase. El diablo nunca puede hacer más de lo que Dios le permite. El diablo nunca puede hacer su voluntad. Dios le pone un límite. Y hermano, Dios nunca le va a mandar una prueba, alguna circunstancia que usted no lo pueda soportar. Somos distintos. Dios prueba a cada uno de diferente manera, pero el propósito es el mismo: salir como oro. ¿No nos gusta el horno, Señor? Claro que no nos gusta, pero es necesario para mantenernos humildes, para mantenernos dependiendo de ti, para aprender, Señor, que sin ti no somos nada, para entender, Señor, que cada cosa que pasa en este mundo es porque tú así lo has permitido. Mi Dios, pero no vamos a vivir aquí eternamente. Un día estaremos en tu presencia. Y es en el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Un día estaremos contigo, Señor. No sabemos cuándo, pero un día vamos a estar contigo. Y eso es nuestra esperanza, mi Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que el día que muera no me quedaré enterrado allí, sino, Señor, estaré contigo por toda la eternidad. Y ese mensaje también es para ti, hermano. El día que nosotros ya no estamos, no vamos a quedar en ese hueco enterrados. Estaremos en la presencia del Señor. No habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá nada. Estaremos, hermanos, para siempre con el Señor y Él enjugará toda lágrima de nosotros. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a resistir al enemigo. Ayúdanos a resistir, a fortalecernos en el Señor. Te pido y te ruego, Señor, todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.